Arrancamos una nueva edición de Café Financiero en este mes de junio, en el que festejamos nuestro cumpleaños número 20 años al aire, como siempre con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra aquí Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¡Feliz cumple! Sí, tal cual, realmente. Bueno, Yami, hoy vamos a hablar con información del mercado automotor, la reactivación, ¿no?, que se dio en el mes de mayo, ¿no?, de la mano del reinicio de las actividades de las concesionarias. Sí, así es, los números para mayo, un repunte importante en los patentamientos y también, bueno, qué anda pasando en el mercado asegurador a partir de las últimas novedades. Muy bien, también me acompaña hoy Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Muy contenta de estar acá en el aniversario. Muy bueno, sí, gracias. Bueno, Meli, vamos a repasar, ¿no?, estas nuevas restricciones que estableció el Banco Central para la compra de dólares en el mercado oficial. Así es, ya un clásico de Café Financiero, repasar las restricciones que impuso el Banco Central la última semana. Muy bien, tal cual, en instantes. Y en forma remota, hoy nos acompaña Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Daniel? Hola Alejandro, buenas tardes, todo muy bien. Bueno, gracias por invitarme aniversario y felicidades. Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Rodolfo Santangelo para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso. Y muy bien, y comenzamos repasando la actualidad económica. El jueves pasado el Banco Central introdujo una serie de nuevas restricciones para la compra de dólares en el mercado oficial con el objetivo de detener la fuerte pérdida de reservas que había sufrido en las últimas semanas. Y la entidad monetaria ha cumplido en estos primeros días con este objetivo. De hecho, no solo detuvo la pérdida de reservas, sino que ha recuperado algo de dólares, pero habrá que ver cuál es el costo. Hubo reportes de que estas nuevas medidas obstaculizan el acceso al mercado oficial para el pago de importaciones. Y si esto efectivamente es así, en las próximas semanas podemos empezar a ver subas de precios o problemas de abastecimiento en lo que son, ¿no?, los bienes de origen importado o los bienes de producción local que utilizan insumos de origen importado. Así que bueno, habrá que seguir de cerca este riesgo que se ha planteado con estas nuevas medidas. Meli. Sí, Ale, si te parece, repasamos las medidas. Como Dale. vos decías, los más perjudicados son las empresas, ¿no? Porque hasta ahora las importadoras eran las únicas que podían acceder masivamente al mercado cambiario oficial, ya sea para pagar importaciones o también empresas de cualquier tipo que necesitan acceder para pagar deuda. Bueno, sobre eso fue el Banco Central a regular. Aparentemente las fuentes dicen que tiene que ver con que se detectaron irregularidades, esto es una sobreestimación de importaciones para pedir más dólares o un repago de deudas que quizá no eran algo muy tan habitual reales. cuando hay mercados regulados que generan brechas tan importantes como la que se ha visto en las últimas semanas, ¿no? Claro, entonces, bueno, con el objetivo de perseguir eso, el Banco Central lo que hizo fue, primero, establecer que aquellas empresas que tengan dólares líquidos en el exterior tienen que usarlos primero para cancelar deudas o pagos antes de pedir acceso al mercado cambiario. También pueden ingresarlos, dejarlos depositados en un banco argentino y pedir acceso al mercado cambiario, pero bueno, hay que ver si la empresa puede hacerlo. Normalmente, por ejemplo, las multinacionales necesitan tener dólares afuera para su operatoria diaria. También, bueno, tienen que pedir una declaración jurada, firmar una declaración jurada cuando solicitan el acceso al mercado de cambios. Todo esto está exceptuado lo que son importaciones de hasta $250.000, normalmente generadas por pymes. La idea es que las pymes estén afuera de todo esto. Y también todo lo que sean empresas que aleguen tener deudas en dólares y que las tienen que pagar, bueno, van a tener que explicar por qué tienen que pagar si ya han reducido su deuda desde el 1 de enero. Este era un punto medio complicado, no se entendía muy bien. Bueno, aparentemente es así. Si el saldo de deuda a fin de año
es inferior, digamos, el que tenés ahora, bueno, la empresa va a tener que pedir una autorización previa al Banco Central. En lo que es personas físicas, se estiró el plazo de 30 a 90 días para la compra simultánea de dólar solidario y dólar MEP o contado con liquidación, con lo cual se hace casi imposible hacer las dos cosas, siempre teniendo en cuenta que hacia atrás los 90 días empiezan a contar desde el 1 de abril, que es cuando empezaron estas últimas restricciones. Muy bien, entonces estas son las nuevas restricciones que se encuentran en vigencia. Y esta semana el Fondo Monetario Internacional apoyó la oferta de la Argentina a los acreedores en el marco de las negociaciones que se vienen realizando y simultáneamente también se ha visto una caída del riesgo país que se ubicó en su nivel más bajo de los últimos 3 meses. Daniel, ¿está cerca a un acuerdo? Bueno, todo parece indicar que sí. De hecho, hay firmados convenios de confidencialidad, con lo cual no se sabe, pero la realidad es que se han acercado bastante las posiciones y el mercado descuenta un acuerdo. Eso ha hecho que, como vos dijiste, el riesgo país bajara a mínimos de los últimos 3 meses. Ha habido una suba en los últimos días de los bonos, se ha recuperado el mercado de acciones. Y la realidad es, el fondo es como vos decís, es como que está apoyando fuertemente a la Argentina en su doble rol, el rol de querer compatibilizar a las partes y en el rol de que es un interesado acreedor de la Argentina que necesita que esto cierre primero con los bonistas para después cerrar con ellos, ¿no? Pero sí, es cierto, estaría muy cerca un acuerdo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema a lo largo del programa, pero ahora vamos a brindar información del sector automotor. Decíamos, Yami, que con el reinicio de las actividades en las concesionarias y con las oportunidades que existen para aquellas personas que tienen dólares guardados, ha habido una cierta reactivación del sector en el mes de mayo. Sí, así es, una decisión que evidentemente evolucionó y que se refleja en lo que era una estimación de unas 12.000 unidades y finalmente fueron 21.015. Estoy hablando de los 0 kilómetros patentados el mes pasado, ¿sí? Durante mayo. Entonces, bueno, sin lugar a dudas es un dato positivo, pero representa una caída de alrededor del 43%, 42,8% respecto del año pasado. ¿Sí? Plan de estímulo allí que se está esperando. Te cuento para repasar cuáles fueron los modelos más vendidos, que también siempre dan alguna suerte de radiografía. Hilux, Onix, Gold, Ranger, Amarok, Kwid, 208, Toro, Kangoo 2 y K. ¿Sí? Y que la Hilux y el Ranger estén entre los autos más vendidos te habla, justamente de cuáles son los sectores que hoy están comprando, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también hay una cuestión respecto de la gente que está decidiendo comprar autos en este momento. Habíamos repasado con Melina el tema de cuánto convenía en dólares. Claro. Bueno, en muchos casos se está dando también una lógica de que por ahí también conviene en pesos por lo que se va hablando con las distintas concesionarias, desde ya que hay muchas oportunidades como hablábamos el otro día, pero bueno, no es a la hora de la compra final depende muchísimo del modelo y así. Bueno, y también nos preguntaban, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con el seguro, claro, con los descuentos, cómo sigue la cuarentena? Bueno, y por un lado lo que nos indican las empresas es que hay menos pedidos porque hay más movilidad, o sea, se empieza a ver más movimiento, en las calles. Y por otro lado, bueno, cada compañía que va decidiendo qué política seguir. Como siempre, muy importante el rol del productor asesor en el sentido de que aquellos que tienen cualquier consulta respecto de esta cuota, ¿sí? Pueden irlo viendo con ellos. Y bueno, después cada región va trabajando con distinta autonomía, también el seguro en su totalidad se va moviendo distinto, lo que es integral de comercio bastante afectado, lógicamente. Y bueno, la vida online sumado a la vuelta a la actividad. Y ya bien, lo que es autos, una baja muy fuerte de la siniestralidad, ¿no? Sí, una baja fuerte de la siniestralidad.
Sin embargo, sigue existiendo. También lo que nos hablan es, bueno, de cómo la crisis está igual vinculada siempre a la siniestralidad y la importancia de cuidar el patrimonio. Desde ya que al haber menos movimiento hay menos siniestros, pero cuando está, bueno, importante saber que siguen abiertas las formas de reportarlo, de pedir el auxilio, ¿sí?, correspondiente, porque, bueno, en muchos casos uno dice, ay, no, bueno, pero no está, ¿no? Y bueno, sí, se manejan en algunos casos otros plazos por muchas cuestiones, eso desde ya hay que considerarlo, hay que tener paciencia dentro de lo posible. Pero bueno, esa es la situación que nos van reportando todos los actores, todos los que bueno, todos. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos este nuevo bloque con información para todos los ahorristas, porque justamente para desincentivar la compra de dólares por parte de ellos, el Banco Central subió esta semana la tasa mínima de interés que deben pagar los bancos por los plazos fijos tradicionales en pesos. ¿Cómo quedó, Meli, esto? Bueno, hace 15 días habíamos contado que se había subido la tasa de plazos fijos, volvió a subir, esta vez pasó de 26,6 a 30,02. Que es básicamente el 79% de lo que paga una LELIQ. Esto aplica, igual que como venía funcionando, a todos los plazos fijos de cualquier monto, ya sean de personas físicas o jurídicas. Como venimos diciendo, son tasas que todavía parecerían que no le van a ganar a la inflación, porque los precios, evidentemente, se espera que suban más de ese 30% anual, pero bueno, empieza de a poquito a empatar, por lo menos en términos mensuales, quizá, estamos hablando de menos de 3% mensual, pero con la inflación que está dando en los últimos meses, quizá puedan empatar un poquito. Un dato importante que también lo habíamos comentado es que esto va a impactar también en lo que son los rendimientos de los fondos comunes de inversión que invierten precisamente en plazos fijos y que, a diferencia de las colocaciones bancarias, permiten hacer un manejo de liquidez inmediato o de 24 horas. Y otro punto importante es que hasta esta última modificación coincidía la tasa mínima de plazos fijos tradicionales con la tasa de precancelación de los plazos fijos UVA. Ahora no. Claro. Ahora el plazo fijo UVA quedó en la tasa de precancelación de 26,6, el 70% de la LELIQ, mientras que los plazos fijos tradicionales están arriba de 30, con lo cual ya no es equivalente, digamos, hacer uno u otro, sino que hay que pensar bien, bueno, qué ajuste, qué instrumento le cierra más a cada inversor. Exacto, muy bien. Bueno, y en los últimos días se viene registrando una recuperación de los mercados financieros internacionales alentada por una perspectiva de una recuperación de la economía global más rápida de lo esperado. ¿Es así, Daniel? Es así. Si hacemos un repaso rápido, el año tuvo al principio una subida. Después, cuando se terminó la pandemia, así hasta el 20 de marzo tuvimos caídas en los índices, por ejemplo, un Nasdaq 23 o índices europeos o asiáticos alrededor del 30%. Incluso los bitcoins cayeron de 10.000 a 5.000 en ese momento. Y como vos decís, a partir de la gran inyección que ha habido de los bancos centrales, el aumento de la liquidez en el mundo y la perspectiva de que la apertura está cerca a la apertura nuevamente de la economía, los números que se están mostrando en Europa de actividad están volviendo en una V corta. El mercado es como cree que la economía vuelve una V corta, y hoy los índices ya están por arriba, incluso el Nasdaq está por arriba de lo que fue a fin de año, y los otros índices están muy cerca de alcanzar los niveles de fin de año, con lo cual es como que ha habido una corrección rápida y una recuperación en B. Lo único que se salvó en toda esta situación fue, por ejemplo, el oro,
el oro no ha tenido caídas y ha tenido una suba de punta a punta del orden de los 1.500 a 1.800, a 1.750, 1.800. Y también lo que ha subido son el otro producto o activo refugio para los inversores en el mundo, es los bonos del Tesoro americano, y los bonos de 10 años subieron aproximadamente un 8% de fin de año, que es un número muy alto para el crecimiento de un bono del Tesoro, ¿no es cierto? Entonces, como vos decís, en los últimos tiempos y los últimos días se vienen dando crecimientos importantes, pero lo que hay que recordar y lo que hay que tener muy en cuenta es que no todo está subiendo de la misma manera y es bastante selectiva la forma en que están subiendo y recuperándose los mercados. No es lo mismo cualquier acción, no es lo mismo cualquier mercado y no es lo mismo cualquier sector. Hay sectores que están creciendo mucho y hay sectores que todavía están abajo del agua y muy abajo del agua. Y son los sectores que se supone que van a ser ganadores de esta nueva economía que saldría a la salida de esta pandemia, ¿no es cierto? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Cerramos este bloque con el análisis de Daniel Vicien. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a conversar con el economista Rodolfo Santangelo. Bueno, arrancamos este último bloque y en forma remota ya contamos con la presencia del economista Rodolfo Santangelo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, gracias por participar una vez más aquí en Café Financiero. Y hablábamos en el primer bloque que el Banco Central introdujo el jueves pasado nuevas restricciones para la compra de dólares en el mercado oficial con el objetivo de detener la pérdida de reservas que venía sufriendo en las últimas semanas. Y la entidad monetaria ha logrado en estos primeros días cumplir con ese propósito. La pregunta, Rodolfo, es ¿a qué costo, no? Un costo muy elevado, porque sí es cierto, veníamos con un goteo, con un tiki-taka de pérdida de reservas, de intervención cambiaria negativa en el mercado de 68 pesos. Obviamente la demanda mayor que la oferta. Da toda la sensación que lo que contagió ese mercado fue la aparición de una brecha cambiaria muy alta. Desde que el dólar libre, o como lo llames, está en 100 y pico, y como que el 68 empezó a parecer barato. El 68 no está tan mal en alguna medición histórica, pero comparado con el 100 y pico, genera dos comportamientos muy rápidos. Fue muy inmediata la reacción. Exportadores retaseando la venta, importadores acelerando la compra. El problema de financiamiento comercial, que se lo llama, y tomaron medidas. Y vino ahí el control de cambios, sobre todo en el lado importador, que yo te digo muy grave, porque uno con una dosis de pragmatismo muy elevada, y eso lo hemos discutido muchas veces, incluso con la anterior administración, a mí me parecen bien los controles de cambio al atesoramiento. Argentina no puede tener libertad de cambios si no tiene una moneda estable y una macroeconomía estable, y puedo entender el impuesto al turismo, puedo entender muchas cosas, pero que haya control de cambios para el acceso al importador corre un serio riesgo, que es empezar a contaminar o a ligar los precios de la economía, la tasa de inflación de la economía, con el comportamiento del dólar libre. No voy a decir que va a ocurrir de inmediato, pero es muy importante que las restricciones sobre las importaciones que puso el Banco Central la semana pasada sean transitorias, porque si no se está afectando al corazón del modelo. Por eso, Rodolfo, lo que estás diciendo, digamos, es que esto podría tener un efecto inflacionario. Y sí, porque si el importador empieza a tener que acceder a otros mercados, o mejor dicho, no tiene acceso al dólar de 68 cuando importa un insumo, un bien intermedio, incluso un bien final, lo que sea, y bueno, el costeo de esa importación no va a ser hecho a 68 si no hay disponibilidad de tipo de cambios a ese precio, con lo cual es muy importante, repito, que esta medida sea transitoria. Vamos a tener restricciones al atesoramiento y al turismo permanentes, pero se necesita que esta sea transitoria. Y en esto es como yo planteo una combinación dual. Así como Argentina está haciendo una negociación con bonistas para acceder a una oferta, Argentina es una oferta y del otro lado tiene que haber un consentimiento. Bueno, también hay implícito una negociación con los exportadores, pero sobre todo con los productores agropecuarios, no las compañías exportadoras, sino el chacarero. El chacarero está diciendo que 68 menos la retención me da 45, si vale 100 y pico el dólar financiero, dame algo, mejorame la oferta.
Dame algo para que yo me vea incentivado a vender, porque si no voy a retasear la oferta. Rodolfo, también yo me preguntaba en estos días, ¿por qué el Banco Central sigue permitiendo la compra de $200 por persona? ¿No hubiera orientado primero sus esfuerzos por ese lado? Bueno, pues ya estamos en niveles mínimos, ¿no? $200 ya, digamos, como no hay un mercado financiero legal y libre, ya menos de 200, a ver, podría ser cero. Igual hoy cuando mirás cuantitativamente los números, aunque obviamente no sabemos, no tenemos los datos definitivos de mayo, pero da toda la sensación que ni el atesoramiento ni el turismo, como sí lo eran en el 2018-2019, son el problema en la demanda de dólares. Acá ha habido un problema básicamente en el área comercial. Mientras que antes teníamos el problema en el atesoramiento y en el turismo, ahora lo tenemos en el superávit comercial, que medido en la aduana, medido por el INDEC, se mantiene muy superavitario. Cuando lo trasladás al mercado cambiario, porque se retasea la oferta y porque se adelanta la demanda, y ese superávit comercial se fumó. Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo ves al resto de los sectores de la economía? No, bueno, yo te diría que 75% de los sectores probablemente estén muy mal, afectados por los costos económicos de la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia, sacando los sectores que han mantenido una relativa normalidad, como puede ser el agrícola, la industria de alimentos, supermercados, farmacias, el sector público, el sistema financiero, el resto de los sectores, y sobre todo sectores muy sensibles, la mayoría de los sectores industriales, de comercio, de construcción, de turismo, de transporte, que representa más de la mitad del PBI, está muy afectado. Obviamente se empezó a normalizar la actividad productiva en el interior del país, pero ambas áreas metropolitanas representan la mitad de la economía argentina, así que el área metropolitana, afectado tanto del lado de la producción, no puedo ir a la fábrica, como del lado de la demanda, no puedo salir a comprar o no salgo a comprar, estamos con un impacto en la actividad económica fenomenal. Déjame decirte igual que es lo que pasa en toda parte del mundo. O sea, no hay economía del mundo que se salve de los costos económicos de esto, entre Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile. No hay país que no esté en 2 dígitos de caída porcentual del Producto Bruto. Mi preocupación no es tanto lo que está pasando hoy, porque diría es inevitable, es gravísimo y fortísimo, pero inevitable. No hay manera de zafarlo, sino lo que puede ser la duración en el tiempo, si es que Argentina no logra, y rápido, en el segundo semestre del año, enderezar la política macroeconómica. Porque si bien en el resto del mundo hay un consenso generalizado de que después de la pandemia, digamos 2021, va a haber una recuperación fuerte, rápida, lo que se llama una P corta o a lo sumo una U, ese pronóstico en Argentina, post pandemia 2021, está seriamente amenazado por lo que pueden ser las consecuencias macroeconómicas de este proceso. ¿Y considerás que hay algún tipo de oportunidad que ofrezca lo que está sucediendo a nivel global en el plano económico? ¿Que hay algún tipo de oportunidad para la Argentina? Más allá de todo lo que implica la pandemia. Oportunidad puede haber alguna cosa muy puntual, o sea, obviamente, ayer estaba viendo en el mundo, bueno, el instrumento que estamos usando para esta comunicación, que si ustedes quieren digan el nombre, la acción subió 200%. Entonces, esas oportunidades obviamente existen. Habrá alguno en Argentina, no sé, vendiendo barbijo, por ejemplo. Pero no, fuera de los casos muy puntuales, esto no es una oportunidad. Esto es una desgracia a nivel humano y es una desgracia a nivel económico. Los costos son fenomenales. Obviamente esperemos todos que la cuestión sanitaria se pueda resolver, y hay una sensación en el mundo de que pasada la pandemia el mundo podrá volver a donde estaba, hecho que está en enorme duda en Argentina por nuestras debilidades estructurales, porque no tenemos mercado de capitales, no tenemos sistema financiero, no tenemos fondos de pensión, no tenemos fondo anticíclico, no tenemos moneda estable. Entonces, en situaciones como esta es que se sufre los costos económicos de los últimos 20 años de política económica. Nos queda así muy poco tiempo. Quería preguntarte, digamos, si ves más cerca un acuerdo con los acreedores. Bueno, da la sensación que en el proceso iterativo, donde la oferta
inicial de Argentina uno sabía que iba a ser rechazada o que no iba a obtener un consentimiento mayoritario. Vino la contraoferta y entramos en el proceso, en el regateo, como si estuviéramos en el bazar turco, que 40, que 60, que 45, que 55. Estamos más cerca, los mercados financieros parecieran estar anticipando este hecho. Me da la sensación que estamos en este regateo, en este proceso iterativo de ver si nos encontramos en algún lugar en el medio, se encuentran, mejor dicho, gobierno deudor y tenedor de bonos acreedor. Siempre va a ser importante saber qué porcentaje de tenedores de bono acepta, porque no hace falta que sean 100, pero no alcanza con que sea un número de 50 o 60%. Hay umbrales mínimos que llegar. Hay que evitar que tenedores de bonos acudan a la justicia, litiguen, aceleren. Muy bien, Rodolfo, nos tenemos que ir, de cross default, así que sí puede ser. Bueno, te agradezco, nos vemos próximamente. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Rodolfo Santangelo sobre la difícil situación de la economía y las perspectivas que se abren tras la pandemia. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.